Tengo a mis espaldas la localidad de Torres del Río, en Navarra, en el Camino de Santiago francés. Es un municipio que los peregrinos vamos a atravesar de este a oeste. Esta localidad alberga uno de los monumentos más destacados de todo el Camino de Santiago, y es uno de los más desconocidos. Seguro que a todos os sonará la ermita de Unate, esa iglesia octogonal en medio del campo, misteriosa, cerca de Puente la Reina. Pues bien, en Torres del Río vamos a encontrar una iglesia con un octógono más perfecto. Lo que pasa un poco desapercibida al estar en un núcleo urbano cerrado y estrecho. Por eso, cuando vengáis a Torres del Río, sin falta hay que parar y visitar la iglesia del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro de Torres del Río tiene ya 800 años y se construyó para parecerse al templo del Santo Sepulcro que había en aquel entonces en Jerusalén. Como no se podían traer fotos de Jerusalén, vinieron con los planos de aquella iglesia memorizados y construyeron esta ermita. Aquí ha permanecido escondida durante siglos. Pasó tan inadvertida que hasta el siglo XX no se percataron los historiadores de su humilde presencia. Primero pensaron que se trataba de una obra de los templarios. Después, la investigación aportó nuevas posibilidades, pero lo que se sabe con certeza es que el constructor buscaba levantar una réplica lo mejor posible de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por desgracia, incluso los peregrinos de hoy en día transitan por Torres del Río sin percatarse de su presencia si la charla es animada. Desde la ruta puede parecer una capilla o un extraño ábside, pero si nos fijamos un poco son tantos los detalles chocantes que rápidamente advertimos que estamos ante una construcción diferente. Ya dentro, lo primero que nos sorprende es su bóveda. Tal conjunto de nervios entrelazados tiene su origen en la mezquita de Córdoba, y tanto en el tiempo en el que se construyó como ahora nos evoca a Oriente. En realidad, todo el templo nos traslada a Tierra Santa. De hecho, en uno de los capiteles quedó tallada una pequeña representación de la iglesia del Santo Sepulcro de Cristo, y el edificio de Torres del Río se asemeja por fuera enormemente a esta miniatura. Su planta, sus 3 niveles de altura, sus arcos y ventana, todo ello igual que aquel templo de Jerusalén. ¿Por qué estos edificios con planta octogonal? Posiblemente no se sabrá nunca. Quizá querían distinguirse y presumir de una iglesia semejante a la más importante de la cristiandad. De hecho, la inscripción Mefecit, que quiere decir me hizo, deja entrever que su arquitecto quedó contento y orgulloso. Cuando entramos en esta iglesia, retrocedemos 800 años para descubrir cómo pudo ser aquel templo que albergaba la tumba de Jesucristo. Por suerte, nos ha llegado muy bien hasta nosotros como si fuera una auténtica fotografía medieval. En la aplicación Buen Camino de Santiago encontraréis los horarios y tarifas para poder visitarla cuando paséis por aquí. ¡Buen camino!